En esta ocasión os voy a decir el procedimiento de palpación de las estructuras morfológicas del pie, en este caso del arco medial. Inicié palpando la cabeza del primer metatarsiano. Luego me fui hacia posterior, palpando así el cuerpo, y me dirigí hacia la línea de la articulación entre el primer metatarsiano y la cuña. Luego me fui hacia aquí, hacia distal, y marqué la línea que divide al metatarsiano con la primera falange, la falange proximal. Luego seguí por la falange proximal hasta llegar aquí, que es la línea que separa a la falange proximal de la distal, y luego palpé la distal. Ahora, una vez hecho esto, ya tenía toda esta parte hecha. Luego, desde plantar y dorsal, palpé para limitar a la cuña y llegué hasta la línea de la articulación cuneo-escafoidea. Una vez hecho esto, seguí con el escafoides, palpándolo hasta el seno del tarso y donde se encuentra la articulación con el astrágalo. Una vez hecho esto, también palpé por aquí hasta la articulación con el calcáneo y ya lo tenía delimitado. Luego palpé el malleolo medial, identifiqué también al astrágalo y ya tendría toda esta zona del astrágalo marcada junto con esta. Luego me fui hacia la inserción del tendón de Aquiles para así contornear el calcáneo. Lo fui marcando por plantar, contorneándolo hasta que llegó la línea de articulación con el escafoides. Y ahora, entre el calcáneo y el astrágalo palpé hasta encontrar la línea de articulación de la asa. Y ya de esta manera tendría todos los elementos identificados y contorneados. Ahora voy a pasar a explicaros cómo he hecho las estructuras ligamentosas y tendinosas. En el caso de las ligamentosas, le pedí a la paciente que hiciese eversión del pie para que así se marcase el ligamento colateral lateral. Y lo palpé y lo marqué. Ahora, para el caso de las tendinosas, le pedí a la paciente que hiciese flexión dorsal del pie para que se marcase el tendón del músculo extensor largo del dedo gordo y extensión, flexión dorsal de la tibioperoneal astragalina para marcar el tibial anterior. Y pues eso sería todo por ahora. Iniciaremos las mediciones con la flexión de cadera. En este caso palparemos el trocánter mayor del fémur, puesto que este será el punto donde pondremos el centro del goniómetro. Allí lo ubicaremos y la rama fija la pondremos paralela a la bisectriz del tronco y la rama móvil la pondremos mirando al epicóndilo lateral del fémur. Ubicamos bien ambas ramas y posterior a esto procedemos a hacer el movimiento de flexión. La siguiente de estas misiones será la extensión de cadera. La posición del goniómetro es la misma que para la flexión. En este caso la variación es la posición del paciente, que le pedí que se acostase de lado con la rodilla contralateral flexionada para así evitar que actuase la pelvis en el movimiento. Simplemente se realiza el movimiento posicionando el goniómetro tal y como se posicionaba antes y ya tendríamos este movimiento realizado. Continuamos con la aducción de cadera. Para esto le pedimos al paciente que se ubique en decúbito supino. Palpamos la espina ilíaca anterosuperior de la cadera, ambas, porque en una posicionaremos el centro del goniómetro y la rama fija del goniómetro irá mirando hacia la otra, hacia la contralateral. Luego la rama móvil del goniómetro irá mirando hacia la disectriz de la rótula y pues ya realizaremos el movimiento de abducción. Luego de realizar este movimiento, posicionamos el goniómetro, como bien os dije, la rama móvil mirando hacia la bisectriz de la rótula y ya tendríamos el movimiento analizado. Para la aducción de cadera realizaremos el posicionamiento del goniómetro idéntico al anterior, es decir, palpando la espina ilíaca anterosuperior de ambas partes de la cadera, es decir, bilateralmente. La rama fija irá mirando a la espina ilíaca anterosuperior contralateral de la que vamos a estudiar y la rama móvil pues irá al centro de la rótula. Realizamos el movimiento, ubicamos la rama móvil de nuevo en el centro de la rótula y ya tendríamos este movimiento medido. La rotación interna de cadera le pediremos al paciente que se ubique en decúbito prono, palparemos la tuberosidad anterior de la tibia porque allí es donde pondremos la rama móvil del goniómetro. El centro irá en la rótula y la rama fija irá paralela a la camilla. Una vez posicionado el goniómetro, realizamos el movimiento y ya lo tendríamos medido. Para la rotación externa, la posición es idéntica, la posición del goniómetro, solo que varía el movimiento. En vez de llevar el talón hacia afuera, lo llevamos hacia adentro y ya tendríamos el movimiento de rotación externa.
La siguiente de estas mediciones será el ángulo Q del cuádriceps. Para ello le pedimos al paciente que se ubique en decúbito supino, palpamos el centro de la rótula porque ahí irá el centro del goniómetro, la rama fija irá paralela a la bisectriz de la tibia y la rama móvil irá mirando a la cresta ilíaca anterosuperior que previamente el paciente está señalando. Ya lo tendríamos. Ahora, para la flexión de rodilla le pedimos al paciente que se ubique en decúbito prono, que nos señale el trocánter mayor del fémur. Pondremos el centro en el epicóndilo lateral del fémur. La rama móvil irá mirando hacia el maleolo lateral. La rama fija irá mirando hacia el trocánter mayor. Realizamos el movimiento y ya lo tendríamos medido. Para la extensión de rodilla pondremos el centro del goniómetro en el epicóndilo lateral del fémur mirando la rama fija hacia el trocánter mayor que nos está señalando el paciente y la rama móvil hacia el maleolo medial. Cuadramos bien las ramas y con esto ya tendríamos la medición de la extensión de rodilla. Ahora, para la torsión tibial le pediremos al paciente que se ubique en decúbito prono. Pondremos el centro del goniómetro en el calcáneo, la rama fija irá paralela al borde lateral del pie y la rama móvil irá paralela también a la bisectriz del muslo. Y con esto tendríamos también ya la torsión tibial. La flexión dorsal de la articulación tibio-peroneastralina ubicaremos al paciente en decúbito supino, pondremos el centro del goniómetro debajo del maleolo lateral, la rama fija irá paralela a la bisectriz de la tibia y la rama móvil irá paralela a la bisectriz del quinto meta. Realizamos el movimiento y ya lo tendríamos medido. Para la flexión plantar la posición del goniómetro es exactamente la misma, solo que realizamos ya el movimiento de flexión plantar. Para la presión plantar de la primera articulación metatarsofalágica ubicaremos el centro del goniómetro en la cabeza del primer meta, la rama móvil irá paralela a la falange proximal, mientras que la fija irá paralela al primer metatarsiano. Una vez ubicado esto, realizamos el movimiento, ubicamos el goniómetro y ya tendríamos la medición realizada. Para la flexión dorsal, el movimiento será exactamente, la posición del goniómetro será exactamente la misma, lo que va a cambiar va a ser el movimiento. En lugar de hacer una flexión plantar, haremos una flexión dorsal. Primero hacemos el movimiento y luego ubicamos el goniómetro para tener así la medición. Para la maniobra de neutralización de la asa, cogeremos con la mano derecha el seno del tarso y con la mano izquierda el cuarto y quinto meta. Con la mano que tenemos en el cuarto y quinto meta vamos a hacer inversión y aversión del pie. De este modo, con la mano que tenemos en el seno del tarso podremos sentir qué tanto sale y qué tanto se adentra el astrágalo. Llegará un punto en el que realizamos movimientos cortos y precisos en el que el astrágalo se siente igual tanto en la derecha como en la izquierda. En este momento, con los dedos que tenemos en el cuarto y quinto meta, hacemos una dorsiflexión. Y con la mano que teníamos en el seno del tarso, vamos a moverla hacia el calcáneo. Y ya tendríamos así la asa neutralizada. Una vez neutralizada la asa, podremos ver su movilidad, podemos valorarla, realizando simplemente movimientos de supinación y de pronación. La regla es que deben ser 2/3 de supinación y 1/3 de pronación. En este caso, el paciente tiene los valores normales, por lo cual es correcto. Aquí tenemos un documento con los datos obtenidos de las mediciones. En cuanto a cadera, podemos observar valores normales tirando para bajos. Un poco de falta de movilidad, pero son 2 grados hacia abajo, 2 o 3. Luego seguiremos con la medición de rodilla, en la cual vemos todo relativamente normal, excepto la flexión y extensión, que vemos que la extensión es muy pronunciada y la flexión un poco más baja de lo normal. Ahora, en cuanto a la tibioperonea astragalina y la articulación metatarsofalágica, lo vemos todo correcto, a excepción de la flexión dorsal, que me preocupa porque es muy baja, tal vez haya sido una equivocación mía a la hora de medirlo. Sin embargo, lo he vuelto a hacer y me ha salido los mismos resultados, así que no sé qué pueda estar fallando en ese aspecto. En este video iniciaremos explicando y midiendo la línea de Helbing. Para ello le pediremos al paciente que se ponga en bipedestación, en posición cómoda, y ubicaremos la zona de inserción del tendón de Aquiles con el calcáneo y la bisectriz del tendón de Aquiles. Para ello le pedimos al paciente que levante ligeramente su pie. Aquí podemos palpar directamente la inserción del tendón de Aquiles y luego ubicamos la bisectriz. Esto se hace en los dos pies y posteriormente ya ubicamos la regla de Perthes, según sea valgo o varo. Vamos viendo, vamos ubicándolo de modo de que
la línea atraviese los dos puntos. En este caso vemos que el valor sería de 4 y lo volvemos a hacer en el otro miembro hasta que queden completamente unidas ambas, o sea que la línea atraviese ambos puntos, y en este caso también sería de 4. En esta ocasión miraremos el test de Jack, que es el que mide el mecanismo de Wheelas, que es un mecanismo a su vez que actúa sobre la fascia plantar y consiste en que cuando se hace una dorsiflexión del primer dedo, esta fascia se va a tensar y va a aumentar el arco longitudinal interno. Entonces, para esto, lo que vamos a hacer es coger el dedo del paciente por la falange proximal y realizar ese movimiento de dorsiflexión. Y al realizarlo, observaremos cómo este arco longitudinal interno aumenta y se pronuncia, volviendo así el pie una estructura compacta para adelantarse al terreno. En este caso, como se levanta, es un test positivo. En esta ocasión veremos el test de elevación del primer radio. Para ello le pediremos al paciente que se ubique en bipedestación, en posición cómoda, con ambos pies apoyados en el suelo. Y veremos si a la hora de realizar una rotación externa, el pie hace una supinación, aumenta el ali y esto sin que el primer radio se despegue del suelo. Para ello le pedimos al paciente que se gire en el pie que queramos evaluar. Observamos cómo se realiza esta supinación y esta pronunciación del ali. Y ahora pediremos que gire su pie contralateral. Y vemos que también realiza la supinación y la pronunciación del ali, por lo cual el test es negativo. Por último, realizaremos el Double Heel Rise Test, que consiste en pedirle al paciente que se encuentre en bipedestación que levante sus talones 20 veces, haga 20 repeticiones de este levantamiento de talones, para ver cómo actúa el calcáneo en esta situación. Si el calcáneo no cambia su posición de valgo a varo, significa que hay una afectación en el músculo tibial posterior y por ende el test daría positivo. En este caso sí que hay un cambio, por lo cual el test es negativo. En este video realizaremos un análisis de la marcha del paciente. Para ello nos basamos en 3 videos, uno con la vista anterior de la marcha, otro con la vista posterior de la marcha y para finalizar uno con la vista lateral. Con estos videos realizaremos un estudio completo del comportamiento de las articulaciones durante el proceso de marcha en nuestro paciente. En esta ocasión analizaré la marcha desde una visión lateral del paciente. En este caso lo va a hacer unilateral debido a tiempo. Vamos a iniciar con la fase de apoyo, en específico la fase de contacto o apoyo del talón, perteneciente a la subfase inicial. En ella veremos que la cadera se encuentra en una flexión, que según los valores teóricos debería ser de unos 30 grados. Vemos una extensión máxima de rodilla y también vemos a la tibioperoneal galina en neutra, digamos, a 90 grados. Vamos a pasar con la fase de respuesta a la carga. En ella observamos que la cadera pasa de hacer flexión a hacer extensión. Vemos también que la rodilla pasa de hacer extensión a hacer flexión y vemos que la articulación tibioperoneal galina hace una flexión plantar. Ahora vamos a continuar con la fase media o de apoyo medio, que serían estas dos imágenes. Vemos cómo este movimiento de extensión se va pronunciando y se va acentuando a lo largo del tiempo. Vemos que la rodilla, que había comenzado un movimiento discreto de flexión, pasa de nuevo a la extensión en esta fase. Se extiende casi que máximo. Y la tibioperoneal astragalina la encontramos casi neutra. Sin embargo, según la teoría, debería estar en flexión dorsal. Vamos a continuar con la fase final de esta fase de apoyo, que se subdivide en dos, que sería la de despegue ante talones, que es esta que estamos observando, y luego la de despegue ante pica, que la observaremos más adelante. Aquí vemos cómo este movimiento de extensión se sigue pronunciando hasta llegar al punto máximo, que es en este punto, el punto máximo. No veremos otro punto en el que sea mayor la extensión de cadera. Vemos que la rodilla sigue extendida y vemos que la tibioperoneal astragalina hace una flexión plantar. Inicia una flexión plantar, pasa de este punto en el que está neutra o tirando hacia dorsiflexión a este punto en el que hace una flexión plantar. También podemos ver cómo las articulaciones metatarsofalángicas empiezan a dorsiflexionarse. Y ahora vamos con la del despegue de antepié. En esta fase vemos cómo este movimiento anterior, que era máximo de extensión, va a ser gradualmente un movimiento de flexión a lo largo del tiempo. Aquí se inicia la flexión de cadera, ya que en la fase de oscilación, que es la próxima a esta, solo va a haber flexión de cadera. Vemos cómo la rodilla pasa de esta extensión casi máxima a una flexión. Y vemos cómo la tibioperoneal astragalina sigue en esta flexión plantar y cómo las articulaciones metatarsofalángicas ya hacen una flexión dorsal casi máxima. Aquí he de destacar que el quinto dedo no se apoya del todo, o por decir que casi no se apoya, se apoya sobre todo la falange distal. Pero eso sería lo que tendría que destacar por ahora. Luego vamos a continuar con la fase de oscilación, que se subdivide entre fases, fase inicial, media y final. Esta es la fase inicial. Aquí vemos cómo la rodilla sigue haciendo este movimiento de flexión y es el movimiento que vamos a observar en todas las demás fases. La cadera, lo siento. Luego vemos cómo la rodilla, aún así, hace flexión también, al igual que la cadera.
Y vemos como la tibioperonea astragalina está neutra, pero ha pasado de esta flexión plantar, por lo cual podemos asegurarnos de que la tibioperonea astragalina es un movimiento de dorsiflexión en esta fase. Es decir, pasa de esta flexión plantar a esta etapa neutra, que si aumentamos, si aumentamos el tiempo, veremos que es una flexión dorsal. Vamos a la fase media. En la fase media vemos esta flexión de cadera, que os dije que va a ser en todo el recorrido de fase de oscilación. La flexión de rodilla, anteriormente había sido una flexión máxima, ya no vamos a volver a ver una flexión así acentuada en la marcha. Y vemos a la tibioperonea astragalina igualmente dorsiflexionada, haciendo ese movimiento de dorsiflexión. Todo esto con la finalidad de llegar a esta fase en la que la cadera se flexiona a según valores teóricos, 30 grados, la rodilla se extiende de forma absoluta, es decir, la extensión máxima que esta tiene, y la tibioperonea astragalina se encuentra en una posición neutra de aproximadamente unos 90 grados. Pues esto sería, por ahora, la marcha de una visión lateral. En esta ocasión analizaremos la marcha de una visión posterior, esta vez de miembro derecho, por tema de tiempo también, pero si encuentro alguna cosa destacable en el miembro contralateral, lo destacaré. Vamos a iniciar con la fase de apoyo del talón, donde la asa está ligeramente supinada, acompañada de una ligera inversión del calcáneo. Proseguimos con la fase de respuesta a la carga, en la que la asa empieza un movimiento de pronación con una ligera versión de calcáneo. Continuamos con la fase media o de apoyo medio, en la que ya la asa prona de forma intensa. Sin embargo, a lo largo de esta marcha, de esta fase, esta pronación se irá perdiendo y se irá convirtiendo en una supinación. Y aquí he de destacar que, según la teoría, en esta fase la asa tendría que empezar a supinar hasta volver a su posición neutra. Sin embargo, tanto en el video como en las imágenes que he analizado, no he visto en ningún momento que al final de esta fase la asa llegue a su posición neutra, sino que disminuye esa pronación intensa que tenía al principio. Sin embargo, no se vuelve neutra. Vamos a continuar con la fase de despegue del talón. En ella vemos como la asa ya está supinada, con esa inversión de calcáneo. Continuamos con despegue de antepié, en la cual esa supinación aumenta, acompañado de ese aumento también de inversión de calcáneo. En la fase inicial de oscilación podemos ver cómo partimos de este punto de supinación casi que máxima a una disminución, es decir, se inicia el movimiento de pronación en el pie, la asa empieza a pronar y el calcáneo pues también pasará de inversión a eversión. Podemos ver cómo hay una pronación notable en el miembro contralateral, que era un poco lo que comentaba anteriormente en la fase media de apoyo o de apoyo medio de este miembro. Vemos cómo la asa sigue pronando hasta llegar a un punto en el que es neutra, completamente neutra, porque vemos que los mayores se encuentran en la misma proporción, el calcáneo se encuentra más o menos en la misma proporción, y lo que os comentaba de que en ningún momento se llega a una posición neutra de la asa en la fase de apoyo medio. Aquí vemos cómo está pronada y cómo sigue pronada la asa en este momento. Vamos a continuar con la fase final de oscilación, en la cual la asa está neutra, tirando para una ligera supinación y acompañada de una ligera también inversión del calcáneo. Y pues eso sería todo. En esta ocasión, desde una visión anterior, analizaré la marcha del paciente. Vamos a iniciar en la fase de contacto con el talón, que observamos que la rodilla está extendida, la cadera está flexionada y la articulación tibioperoneal astragalina está a 90 grados. También podemos observar una dorsiflexión de las articulaciones metatarsofalángicas de los dedos. Vamos a seguir con la fase de respuesta a la carga, en la cual observamos que la articulación tibioperoneal astragalina realiza una flexión plantar y vemos cómo se empieza a activar esta musculatura dorsiflexora de los dedos. Vamos a continuar. Vemos cómo en la fase de apoyo medio, la articulación tibioperonea astragalina pasa de una posición de plantaflexión a una posición de dorsiflexión debido a que la pierna en general se adelanta, es decir, se va hacia anterior. El pie sigue en esa posición anclado al suelo, pero la pierna sí que se dispone de forma oblicua, generando así un movimiento de dorsiflexión en la articulación tibioperonea astragalina. Vemos que en este caso las articulaciones metatarsofalángicas se encuentran con normalidad, se encuentran en su posición, digamos, anatómica o neutra. Continuamos con la fase de despegue del talón, que está aquí, ya en la fase final. Vemos cómo pasamos de esta dorsiflexión a una plantarflexión con el fin de levantar e impulsarse. En este punto actúa mucho el músculo tríceps. En este punto es donde más actúa, digamos, porque es el encargado de la plantarflexión y si no es lo suficientemente potente, daría lugar a patologías. Entonces, vemos también que las articulaciones metatarsofalángicas empiezan a hacer una dorsiflexión un poco discreta, que se acentúa ya en la fase de despegue del antepié. Acompañado de esa intensa flexión plantar, también vemos que la rodilla se encuentra flexionada y que la cadera se encuentra extendida. Vamos a continuar con la primera fase de oscilación. De la fase de oscilación en general, he de decir que, según mis conocimientos, según lo que he podido observar, se realiza una ligera marcha en guadaña. Quitando esto, vamos a ver que este es el momento de mayor flexión de la rodilla. Vamos a ver también que la articulación tibioperonea astragalina se encuentra plantar flexionada y que las articulaciones metatarsofalángicas se encuentran en una posición entre neutra o recuperándose, digamos, de esa dorsiflexión. Vamos a seguir en la fase media de oscilación, en la cual vemos cómo ya se empieza a hacer una flexión de cadera, acompañado de esta disminución de la flexión máxima de rodilla, pero que sigue en flexión. Vemos que la tibioperonea empieza a dorsiflexionarse y no hay nada que resaltar acerca de la metatarsofalángicas.
vemos como el movimiento es ese que comenté anteriormente y llegamos a la fase final de oscilación, en la cual la TPA vuelve a estar neutra, por lo cual hemos pasado de este movimiento de inicio de flexión dorsal hasta este punto en el que ya está de forma neutra. También vemos cómo se activa aquí la musculatura extensora o dorsiflexora de la articulación metatarsofalágica. Vemos la cadera flexionada y la rodilla extendida, según la teoría, al máximo. Desde esta visión no la podemos observar, pero en la visión lateral se ve perfectamente que está al máximo. Y pues eso sería todo.